Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último tema o subtema de nuestra materia. La verdad les agradecemos mucho, nada más déjenme ajustar un poquito esto y parece que ahí está. Les agradecemos mucho su atención, les agradecemos mucho su tiempo y bueno, pues como ya saben o como hemos venido trabajando últimamente, vamos a dividirlo en dos grandes bloques para poder explicar los temas con un poquito más de amplitud. Así que, bueno, pues nos resta nada más de pues darles gracias por su atención y sobre todo, bueno, pues seguir contando con su preferencia y bueno, pues vernos el siguiente cuatrimestre. Ojalá y así sea. Y bueno, pues vamos a comenzar. Así que voy a proceder a compartir la pantalla. Aquí está. Y nada más dejamos que cargue el sistema. ¿Vale? Y procedo a lo que es el- un segundo, nada más déjenme verificar si estamos bien. Y bueno, pues vamos a dar. Como veníamos trabajando, como veníamos explicando de la semana pasada, lo que nosotros pretendemos con este tema es establecer la amplitud de los sistemas estadísticos, su importancia en el negocio, su importancia en la toma de decisiones y sobre todo su importancia en el plano general sobre el cual una empresa existe. Afortunadamente o desafortunadamente, porque así son las cosas, eh, hoy los datos son cada vez de menor duración o de más, o su vida útil es cada vez más corta, como ustedes quieren llamarlo, y por lo tanto el dinamismo del mercado, el dinamismo del consumo es algo que es muy difícil de ir en esa proporción, en esa velocidad. Eh, por lo tanto, sí, el analizar los datos es una estrategia que debemos de cuidar muchísimo, porque si no contemplamos los datos del medio externo, lo más seguro es que en el corto plazo nosotros estemos fuera del mercado, porque no estamos entendiendo el consumo, porque no estamos entendiendo el mercado, porque no estamos entendiendo la mecánica de los precios, porque no estamos entendiendo hacia dónde se dirige la calidad y cómo la calidad ha cambiado muchísimo de lo que nosotros teníamos entendido, o por lo menos mi generación, que era la calidad, y por lo tanto las cosas se han vuelto muy distintas. Y cómo adecuarnos a esos procesos con el análisis de datos, ¿no? Con las opciones que nos dan los datos y con la gran cantidad de información que nosotros tenemos hoy disponible para analizarlos, que eso también en sí genera un trabajo administrativo, un enfoque administrativo que nosotros deberíamos de considerar, ¿no? ¿Qué hacemos con todos los datos que tenemos asignados, ¿no? Y en ese sentido, hoy vamos a trabajar, bueno, veníamos trabajando hace una semana lo que son los sistemas computacionales estadísticos y dentro de los sistemas computacionales estadísticos, nosotros estamos hablando que esto es parte del tema número 5 en su parte número 2 y última. Recuerden que nosotros lanzamos dos videos, pero esos videos deberían de estar pegados para que fueran solamente uno. Entonces, una vez hecha la explicación, ¿no? Porque seguramente ahí en su plataforma ustedes van a ver un montón de videos y van a decir, pues, ¿pero qué es esto, no? Y bueno, los últimos tres videos están divididos en dos partes, pero esas dos partes pertenecen al mismo bloque de conocimiento, ¿no? Ojalá haya quedado clara la explicación. Y bueno, como les decía, nosotros el análisis de datos lo hacemos hoy de manera pues muy rutinaria. De hecho, se va a incorporar en las empresas grandes un departamento específico de análisis de datos que antes no se tenía, ¿no? Que ni siquiera se tenía contemplado. Y esto es debido a a la dinámica sobre la cual estamos existiendo, ¿no? Lo que está de moda hoy, mañana no lo está y pasado, ya es una cosa que no lo queremos ni siquiera ver, ¿no? Y dentro de 4 días otra vez todo el mundo lo quiere y así estamos, ¿no?
Esto se da por dos circunstancias, como yo mencionaba en la clase pasada. Primero que nada, porque tenemos un montón de competencia. El producto que tú me señales, tienes 5, 4 o 6, ¿no? Competidores de subproductos, productos iguales, productos copia, productos clon, ¿no? Pero son prácticamente sirven para lo mismo. Esa es una ventaja grande para el consumidor, ¿no? Pero es una desventaja grande para el fabricante, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres comprarte hoy un smartphone, ¿no? ¿No? Tú tienes un abanico grande. Tú puedes comprar un celular desde 3,500 pesos, que sería de este lado, hasta un celular me parece que el más caro es 68 o 78, ¿no? Que sería de este lado. Y tienes todo este abanico para adquirir diferentes productos, sin contar que tú puedes adquirir el producto de manera usada, te lo puedas comprar en un distribuidor de segunda mano, ¿no? Sin considerar que lo puedas comprar en oferta, en promoción, sin considerar que lo puedas comprar en otro método, ¿no? O sea, puede ser que dependiendo de la capacidad económica del consumidor, sea muy difícil para él comprar un smartphone, ¿no? Porque ha comprado iPhone toda su vida y su lógica le dice, tengo que comprarme un iPhone, ¿no? ¿Y de dónde voy a sacar 22,000 pesos, 18,000 pesos, ¿no? Pero si eres práctico, pues vas a decir, yo tengo 4,000 pesos, me alcanza para esto, ¿no? Y podrías comprar celulares de muy buena talla, ¿no? E incluso de años pasados, que también debemos de considerar. Y entonces tienes una gama muy, muy grande de teléfonos a tu disposición. Lo único que te falta es conocimiento para tenerlo. Pero si tienes esas dos cosas, bien puedes no gastar esas cantidades de dinero, o bien si lo puedes hacer considerando las alternativas que tienes. Pero eso se da en el marco del análisis de los datos, ¿no? El consumidor tiene hoy un gran poder porque tiene grandes, grandes alternativas. El consumidor hoy tiene el sartén por el mango porque se ha dado cuenta que su dinero mueve a la empresa. Y no como en la década de los 90, donde la empresa tenía el sartén por el mango y sentía que ellos dominaban al consumidor, cosa que no es cierto, cosa que hoy en esta competencia tan brutal que tienen las empresas, no se puede la empresa no se puede confiar y la empresa tiene que estar muy sujeta a los designios, deseos y caprichos del consumidor, ¿no? Así de complicada está la situación y eso implica pues muchas variantes que nosotros deberíamos de analizar a través de los datos. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de los tipos de datos, ¿no? Que nosotros tenemos a nuestra disposición desde el punto de vista de los negocios, pero también desde el punto de vista de la informática. Y dentro de ellos, lo primero que vamos a tener y lo que vamos a explicar es que en informática los tipos de datos especifican la clase de valor que pueden almacenar, ¿no? Hay tipos de datos con mucho valor o con poco valor, ¿no? Y pueden ser datos de almacenaje variable o datos de almacenaje constante. Lo que determina cómo se interpretan y cómo se manipulan esos datos. Entonces, nosotros tenemos tipos de datos de almacenaje variable y tipos de almacenajes constantes. Y dependiendo si es variable o constante, nosotros vamos a poder hacer una manipulación de esos datos o no podríamos hacer manipulación de esos datos. Esto con la finalidad de, repito, entender el consumo, entender la tendencia o entender el mercado, ¿no? Cualquiera de esas variables nosotros podríamos considerar. Y una vez que nosotros tenemos estos datos, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que hacer muchísimo trabajo de análisis con la intención de verificar hacia dónde se está dirigiendo el flujo de consumidores o el flujo de mercado. Que en este sentido, normalmente
el mercado guía al consumo, ¿no? Y el consumo nada más le da toques al mercado. Y cuando me refiero a que le da toques, es que le dice un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, o sea, es que quédate ahí, respecto de un producto, respecto de un servicio, ¿no? Y hoy tenemos, por ejemplo, la crítica. La crítica es es una de las herramientas más poderosas hoy en medios de comunicación digitales porque crea tendencia, ¿no? Y si alguien te dice que el producto no sirve, eh, cualquiera que este sea, lo más seguro es que tú por lo menos verifiques. Y si dos personas consiguen que no sirve, ya ni siquiera lo voltees a ver. No, y el problema que tenemos es que no sabemos la validez que tiene el usuario para hacer esa aseveración. Porque tú no tienes el producto y porque tú no lo vas a tener, ¿no? Pero lo que sí es el perjudicado es el empresario, ¿no? O la empresa, más que el empresario, la empresa, porque va a tener una mala reputación su producto. Posiblemente la tenga, posiblemente no, pero eso nunca lo sabremos. Nosotros solamente nos vamos a quedar con la historia del youtuber, del tiktokero que dice, no sirve. Y ahí es donde nos vamos a meter en serios problemas, ¿no? Puede ser que sí nuestro producto sea muy malo, ¿no? Como el teléfono de Samsung de 2017, ¿no? Que la Galaxy no recuerdo cuál era, la verdad, pero que explotaba, ¿no? ¡Pum! Explotaba. Y no sé si se percaten, pero ya no hay Galaxy, ¿no? ¿No? Les duró creo que 2 años después y dijeron, "Ah, vámonos, ¿no? Ya nada más hay S25, o sea, las series S, ¿no? Que sería la serie más poderosa. Pero eso tiene que ver con el almacenaje de datos variables o de datos constantes, ¿no? Y por lo tanto, sí deberíamos de tener muchísimo cuidado. Los tipos de datos se clasifican en constantes o variables y también variables simples, variables compuestos, ¿no? Y también se clasifican en constantes simples y constantes compuestos o estructurados, ¿no? Los simples son primitivos y los compuestos son estructurados y básicamente, pues la definición nos está hablando de que, bueno, pues hay datos simples que pues son de datos de confirmación, le gusta el producto va, B o C, y te C. Punto, es un dato primitivo, no está sujeto a interpretación. ¿Qué puntuación le daría a la atención de clientes de un banco? Uno muy malo, 10 muy bueno. Y entonces ahí esos son datos compuestos porque tú tienes un abanico del 0 al 10 para establecer qué te pareció el servicio y por lo tanto son datos estructurados que su definición o su potencial no está bien definido y que por lo tanto a través de elementos estadísticos tú vas a determinar cuál es la interpretación correcta. Aunque esto no necesariamente refleje eh, la posición de pues lo que realmente es el dato. ¿No? Un consumidor enojado va a decir que el servicio que recibió fue muy mal, cuando posiblemente él no traía el documento completo, no traía lo que se le estaba solicitando, o posiblemente simplemente pues, no llevaba nada, ¿no? Y se le iba a preguntar, porque hoy así tenemos esa capacidad, ¿no? De expresar que ellos tienen la culpa y no yo. Y ahí deberíamos de tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos logrando entender lo que está sucediendo. Y en ese sentido, por eso les decía que hoy es el tiempo del consumo y no el tiempo de las empresas, ¿no? De hecho, las empresas que trabajan de cara a público, sí se están viendo, tienen que estar trabajando a marchas forzadas, tienen que estar trabajando para entender al consumo y hoy el consumo es extremadamente difícil de entender y difícil de ubicar y de clasificar. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y nos situamos en la década de los 80, tenemos dos bloques de grandes personas y aquí no había de dos.
en la década de los 90 vamos entendiendo una amplitud de consumidores hasta 2010 y luego a partir de 2010 nosotros ya no encontramos una sola clasificación de consumidores o tendencias de consumo o comportamientos de consumo, sino que encontramos un montón de cosas que no están funcionando como nos decía la teoría. Y entonces ahí tenemos que ir a marchas forzadas todavía. ¿Por qué? Porque todavía en la actualidad tenemos esta mutación, yo le llamaría tal cual, una mutación, pero verdaderamente impresionante de las condiciones del consumo y cómo el consumo está pues cambiando las reglas de quién, las reglas del juego, que no, que antes estaban como muy claritas y como que eran claras de entender y podrían ser difíciles de aplicar, pero finalmente se llegaba como a acuerdos. Hoy no, hoy esas reglas ya no que ya no aplican. Una disculpa porque se cayó mi cargador, ¿no? Y ya está bien caliente. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros tendríamos que, repito, hoy trabajar a marchas muy, muy forzadas para identificar qué está pasando con el consumidor. Y bueno, ya continuando, nosotros hablaríamos de los tipos de datos simples o primitivos, ¿no? Y aquí nosotros vamos a considerar varios elementos al considerar o al establecer qué es un dato que primitivo. Y bueno, en elementos numéricos tendríamos números primitivos, los enteros, la representación numérica sin partes decimales, ¿no? Elementos numéricos coma flotantes que se representan números por partes decimales. Y aquí tenemos algunos, ¿no? El 3.14, el -2.5 y los booleanos que representan valores de verdades generalmente falsas o verdaderas, ¿no? Representan valores de verdad o de falsedad. ¿Por qué expresamos estos tipos de números? Bueno, porque nosotros cuando hacemos análisis de tendencia, análisis estadístico o análisis de analíticos, y entiéndase, analíticos es toda la interacción que tiene el usuario con el mundo virtual. Cuando hablamos de mundo virtual, ¿no? Nos referimos obviamente a las páginas de internet que nosotros visitamos, ¿no? Las interacciones que nosotros tenemos con nuestras páginas de streaming. Y cuando hablo de streaming me refiero a nuestra suscripción a Netflix, a HBO, a no sé, Disney más, ¿no? O Disney Plus me parece que se llama, o a Amazon Prime, o si estamos suscritos a Amazon, si estamos suscritos a Mercado Libre, si tenemos nuestra cuenta de Spotify, sí tenemos nuestro Facebook, o sea, ya esos serían los de streaming, ¿no? De alguna otra manera. Bueno, y lo que tienen muchos los muchachos, las cuentas de Crunchyroll, si no me equivoco, que sea el nombre, y si se me equivoco, una disculpa. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de red social, nosotros estaríamos hablando de Facebook, Twitter, que ahora es X, ¿no? Y que mucha gente no tiene porque no lo entiende, lo que es el Instagram, lo que es una variante del Instagram, que la verdad no recuerdo su nombre, este, pero que también mucha gente tiene. Hay una red social que se llama Reddit, ¿no? Que es como más ruda. Luego si tenemos redes sociales como más establecidas, ¿no? ¿Qué otra tendríamos? Incluso el mismo YouTube es una red social en sí, ¿no? O como dirían los filósofos per se, ¿no? Tenemos el TikTok, ¿no? Que ha ido mutando y se convierte también en una página que te vende, ¿no? Para que seamos más consumistas. Tenemos también, déjenme lo checo aquí un segundo, tenemos también lo que es el Pinterest, si no me equivoco, ¿no? Que es una página social de prácticamente puros diseños gráficos, ¿no? Y en el diseño gráfico
haces interacciones de pues, lo que te vaya gustando. El mismo WhatsApp, que se trata de convertir en una red social más que en una red de mensajería. El Telegram, ¿no? Que también es una red de mensajería, pero que esta se diversificó mucho antes que WhatsApp, ¿no? Y de alguna otra manera, a esto me refiero. Luego vendrían lo que son las páginas de internet, las páginas que nosotros checamos, que aquí, bueno, pues son muy variantes, ¿no? Este, para el caso de los profesores, bueno, la consulta de páginas técnicas, pues era lo primordial, ¿no? Pero aquí viene la parte importante, ¿no? Tú ves una foto en Instagram que te gustó, le das corazón. Tú ves una publicación en Facebook que te gustó y le das me gusta, me encanta, me divierte, bla. ¿No? Tú ves una publicación en X o Twitter antes y lo que haces es le das me gusta y compartir, ¿no? O me gusta, compartir y comentar, ¿no? Prácticamente todas funcionan de la misma manera. Y esto te da representaciones numérico-decimales. ¿No? Y estas representaciones no te las da por persona, ¿no? Te los da por números. 85,000 gentes dieron una representación decimal entre 10 y menos 5 o 0, ¿no? 35,000 personas vieron esta publicación y les dieron factores decimales. ¿A qué me refiero con los factores decimales? Todo se registra y tú en el momento que haces lo que conocen como el escroleo, si tú te quedas en la página más de 30 segundos, como flotantes, ¿no? Punto. Y también hay los booleanos, ¿no? Que representan valores de verdad generalmente aceptados. Ves una publicación, y las inundaciones son por causa de eh, la gente que tira basura en las calles y pues no se puede ir el agua por el drenaje. Y entonces dices, eso es 100% verdad. Ese dato te sale como booleano, ¿no? Como números booleanos. Y esto se va registrando en modelos estadísticos. Se registra en el modelo estadístico y nos da una variable que se va a interpretar a través de o que se va a representar a través de una gráfica. Y esa gráfica nos va a demostrar qué tanto nos gustó la interacción, el contenido o etc. cosas, ¿no? Dentro de los elementos numéricos tenemos los caracteres que representan letras, símbolos o números individuales. También tenemos las cadenas de caracteres, ¿no? Que representan las secuencias de los caracteres. Y también dentro de la evaluación de los datos tenemos la fecha y la hora, donde se representan valores de fecha y hora específico. Imagínense que retrocedemos en el tiempo, pero que en ese retroceder del tiempo usted tiene un smartphone. Y solamente déjeme checar un dato para verificar, ¿no? Imagínense que regresamos a 11 de septiembre del 2011. Y si yo le digo la fecha, puede ser que ya no lo recuerde, pero si es de como mi edad, ¿no? Si es mayor de 45, seguramente lo va a recordar. En 11 de septiembre del 11 de septiembre de 2011 son el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. Y cuando le digo esto, usted inmediatamente identifica el 11 de septiembre con el ataque. Y una vez que usted identifica el ataque, a usted le vienen recuerdos de ese día, de lo que estaba haciendo, de cómo lo vio, de cómo lo sintió. Si yo le digo, este, que ya es más grande, ¿no? 14 de septiembre del 89, si no me equivoco. Y usted va a relacionar, si vive en la Ciudad de México, la explosión en San Juanico, ¿no? Y así nos vamos. Son datos que son muy, muy importantes. Habrá personas que esos datos pues les van y les vienen, ¿no? No les representa nada, pero habrá otros que sí le representen, ¿no? Como el día que
su equipo favorito quedó campeón, ¿no? Ay, recuerdo mucho que era un día de lluvia y eran como las 11 de la noche, ¿no? Y se resolvió el campeonato con un tiro penal, ¿no? Y lo recuerda perfectamente. Entonces, estas fechas y horas sí son importantes porque le representan algo muy valioso al usuario. Y cuando le representan algo valioso al usuario, lo que normalmente sucede es que quedan muy grabadas en nosotros y que si no son desagradables, nosotros los podemos utilizar para vender algo, que finalmente es lo que nos interesa. Y a partir de ahí, lo que nosotros deberíamos hacer es establecer mecanismos de publicidad, mecanismos de creación, ¿no? Mecanismos de concientización o mecanismos que nos ayuden a vender más, ¿no? Esto, bueno, pues puede que usted esté de acuerdo, puede que no esté usted de acuerdo, puede que realmente usted diga esto está muy mal, o puede que realmente, no sé, no le agrade esta idea, pero la realidad, lo que sí podemos decir y lo que estamos seguros de decir es que esto sí sucede en la industria de todo el mundo. En todo el mundo sucede lo mismo, ¿no? Todos estos datos de fecha y hora, de cadena de caracteres o de caracteres, ¿no? Se toman para poder establecer tendencias y para poder establecer recuerdos y para hacer el momento, pues, memorable. ¿No? Si a mí me preguntan el 11 de septiembre, yo estaba, solamente rápidamente le comparto, yo estaba tomándome un té en la cafetería de una universidad y recuerdo muy bien que era un té de manzanilla sin azúcar. No lo voy a poder olvidar y estaba yo en compañía de un alumno que de hecho me había invitado a tomarme un café o un té cuando empezamos a ver la nota. Y si no mal recuerdo, había una conductora, Adela Micha, que estaba dando la nota en ese momento. Así de claro lo recuerdo. No, no es algo que queda muy, muy grabado en mi mente y que, bueno, pues después habrá, a lo mejor aquí en México, ¿no? En la CDMX, no se hizo publicidad, pero seguramente alguien lo tomó para vender algo, porque así es el capitalismo y porque, bueno, pues esas son las reglas que nosotros hemos aceptado. Entonces, esos datos siempre se toman y de alguna otra manera nosotros lo que hacemos pues es aprovecharlos de la mejor manera posible. ¿Con qué intención? Bueno, pues con que podamos de alguna otra manera pues, lograrlo, ¿no? Lograr que esa fecha, hora o carácter se mantenga muy vigente, ¿no? Por ejemplo, si yo les hablo del carácter de el símbolo de Nike, ustedes lo recuerdan, no tienen ningún problema en recordarlo, ¿no? No hay una forma en la que usted no lo pueda recordar. Y esto, de alguna otra manera, las empresas lo toman, lo usan y lo utilizan para poder vender más, ¿no? Desde el ángulo que usted me diga, desde el ángulo del prestigio, desde el ángulo de la calidad, desde el ángulo de la superación, desde el ángulo de salir de la pobreza, etc. ¿No? Obviamente aquí tenemos un equipo de especialistas que utilizan muy bien la sociología, la psicología, ¿no? La mercadotecnia para darle el ángulo correcto y que se pueda introducir estos tecnicismos a todo el público y que finalmente, bueno, esto se traduzca en ventas, ¿no? Y así va funcionando la parte de los caracteres y ya no quiere funcionar. Ana, sí, ahí va. Ahí va, ahí va. Está cambiando de color. No se me desespere. Y después vendría, perdón, los tipos de datos estructurados compuestos. Y aquí tenemos datos de arreglo o los arrays, que son colecciones ordenadas de elementos del mismo tipo, ¿no? Y aquí que somos o hemos tratado dentro de la investigación de mercado, dentro del el analytics de tendencia, ¿no? O el resumen de análisis de tendencia, lo que se ha pretendido es que una publicación que sale en Twitter, sale en Facebook y sale en Instagram, ¿no? Y si tiene el mismo, debe tener un similar número de aceptaciones de la publicación, ¿no? Ya sea que me gusta, ya sea un corazón o ya sea
igualmente un corazón, si no me equivoco, en X, ¿no? Y a eso se le conocen como los datos arreglados o los arrays, ¿no? Que nos hablan de una confirmación. De hecho, por ejemplo, en YouTube hace unas 2 semanas, 3 semanas, estuvo saliendo un comercial de no vengan a nuestro país, ¿no? Porque los vamos a deportar. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y este pequeño comercial tenía, si no me equivoco, más de 20 segundos de duración, pero esos datos te dicen, tú en el segundo 12 puedes suprimir la publicación y pasar al video que quieres ver. Si eso sucede, si eso pasa, pues entonces quiere decir que el público no está aceptando la publicación y por lo tanto te sale el dato, ¿no? Es un dato de arreglo o de arreglos, ¿no? Porque el 85% de la población, segundo 11 cambio, omitir publicación y ya pasas a tu video que te gusta. Esto es normal, ¿no? Esto se considera como que, bueno, estaba dentro de los parámetros que se esperaban de este tipo de videos, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues nosotros los consideramos como de arreglo, ¿no? Están determinando una misma señal. Sale un automóvil eléctrico y hay personas que le dan like. Lo mismo lo ven en YouTube, lo mismo lo ven en Instagram, lo mismo lo ven en Facebook, en todas las plataformas le dan el mismo resultado. Y si tiene el mismo resultado, lo que va a suceder es que nosotros tenemos un dato arreglado que está confirmando que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo y el modelo, la tendencia, el color, el precio, la textura o lo que nosotros queramos determinar está funcionando. Por lo tanto, esos datos son de muchísima utilidad. Y con ello nosotros lo que vamos a hacer pues, es que vamos a empezar a decir, el artículo está dentro de las características deseadas, mándalo al consumidor, ¿no? De repente tú ves los precios, que también aquí son parte de los datos arreglados, ves los precios y te dices, no, esto está muy caro, esto está excesivamente caro, y lo comentas, los seleccionas y le das formato, ¿no? Entonces, así funcionan esos elementos. Después nosotros vamos a tener lo que son los datos estructurados del registro, ¿no? Y los datos estructurados tenemos que dentro de ellos están los estructurados o de registro. Estos números de estructuras o de registro son conjuntos de datos de diferentes tipos organizados lógicamente, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí tenemos al especialista que es YouTube, ¿no? Que nos da datos diferentes organizados lógicamente. Número de seguidores, número de videos, número de repeticiones, número de interacciones, número de comentarios. No importa que tu video haya sido de economía, de administración, de contabilidad o de finanzas. Él siempre te va a arrojar los mismos datos y a partir de esos datos, pues lo que va a suceder es que vas a entender ciertas tendencias y ciertos protocolos que tienen tus videos. De hecho, la gente que ya se dedica al trabajo de YouTube, ¿no? Pues analiza constantemente estos datos con la intención de qué, pues de ver qué publicación dio más resultados, qué publicación dio menos resultados, ¿no? La publicación que dio más resultados, vas a ir por ahí, ¿no? La publicación que dé menos resultados, vas a hacer un análisis y la vas a modificar para que al final le dé lo que se está buscando, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tu, eh, tu monetización sea de lo más alto que se pueda. Luego, nosotros vamos a tener lo que son los datos punteros, que, bueno, estos datos punteros son los que se almacenan direcciones de memoria, ¿no? Y normalmente, pues estos datos ahí, Google es el maestro, que son los datos de correo.
Los datos de correo pues, son básicos, ¿no? Para hacer compras en línea, para bajar aplicaciones en tu smartphone, para descargar actualizaciones. En el caso de Windows, necesitas forzosamente su correo para poder actualizarte a una versión de Windows mejor o para poder comprarla, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, los datos punteros almacenan direcciones de memoria, ¿no? Y normalmente las direcciones que nosotros conocemos son dos para cualquier operación que nosotros desarrollamos. Nuestro correo electrónico, que no sea Yahoo, no, porque ya Yahoo no existe. Y si por ahí usted tiene un correo Yahoo, pues le recuerdo que ya no tiene, yo no supongo, no, supongo que no hay donde verlo y ya nadie interactuó con ellos, igual que el Hotmail que está desapareciendo, ¿no? Y que nos quedamos con uno en particular, ¿no? Que sería el Go. ¿No? El correo de Google, pues es el que en ese momento domina, ¿no? Y bueno, pues la intención es que nosotros consideremos esos factores como elementos punteros, ¿no? Si nosotros no podemos verificar por correo electrónico, o Google no puede verificar por correo electrónico, lo que hace es verificar por teléfono celular o número de teléfono celular, ¿no? Y con esto, miren, está todo arreglado y todo amarrado para verificar que realmente usted le dio el me gusta a lo que le dio el me gusta, ¿no? No hay posibilidades de tener una falla en estos elementos, ¿no? Y de hecho es uno de los grandes avances que nosotros o que la ciencia o la informática o el internet ha logrado, que es que los datos que nosotros arrojamos en el celular, en la tableta, en la Smart TV, incluso hoy en los audífonos, ¿no? Porque los audífonos traen conexión a Amazon, ¿no? O a Spotify. Hoy esos datos pues, son 100% que verdaderos. Me refiero a verdaderos que alguien los tomó, no necesariamente que sean una opinión verdadera, ¿no? Porque tú, repito, puedes estar enojado con la marca, puedes estar enojado con el producto y quererte desquitar, ¿no? O querer puntuar de menos. Pero lo cierto es que sí lo pusiste. Esa es la gran verdad. Esa no tiene doble interpretación. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que, pues, tienes que considerar que esos datos estos son verídicos, ¿no? Y ya tú podrás determinar qué se les hace. Luego tenemos lo que son matrices, que ya estas son elementos mucho más estadísticos, ¿no? Que hacen arreglos multidimensionales, ¿no? Entre cruzar el número de likes con el horario e incluso podríamos utilizarlo con el clima, ¿no? ¿En qué momento el clima lluvioso, a propósito de que está lloviendo, generó más likes? ¿Cuándo se generan más likes en una publicación? En días lluviosos, en días soleados, en días de frío, ¿no? Y ahí te da elementos multidimensionales para verificar ese elemento, ¿no? Esto lo hace mucho, por ejemplo, lo que hacía Twitter o el X, que te dice la publicación se originó aquí y estas fueron cómo se fue moviendo en el espacio-tiempo de la red del X, ¿no? Y estos son elementos multidimensionales que la verdad es que son súper, súper interesantes, aunque desafortunadamente, para la mayoría de nosotros, son difíciles de entender, ¿no? Y la verdad es que la gente que te lo explica pues con la forma más simple en la que tú lo podrías entender e incluso interpretar, ¿no? Aunque realmente no les importa, y eso sí lo tenemos que decir, no les importa que lo entiendas o no, porque al final de cuentas son datos que a ti no te van a servir y que incluso ni siquiera te están afectando, ¿no? Entonces, por ahí sí es importante que nosotros consideremos que esos datos, pues están desarrollados de esa manera. Luego, nosotros, que aquí, bueno, pues no se puede agregar mucho. Luego tenemos lo que son las listas, que son estructuras de datos dinámicas que pueden crecer o decrecer, ¿no? Y aquí ahí viene, pues, el compendio, ¿no? Tienes números, tienes datos, tienes estructuras, tienes líneas y tienes un montón de datos. Y esos datos se vuelven estructuras de datos dinámicas. Listas.
Y dentro de esas listas lo que va a suceder es que habrá publicaciones en las cuales aumente el número de personas, ¿no? En la lista y habrá publicaciones en las cuales no aumenta, sino pasa a disminuir. Y esto lo único que te va a enseñar es cómo la publicación, como el comentario, como el video, como la serie, como la película o como el contenido que tú estás checando está dentro del gusto o no gusto de las personas. Por ejemplo, en Spotify pasa esto mucho, ¿no? Un día una canción puede ser la más reproducida de la semana y al siguiente, perdón, puede ser la menos reproducida, incluso quedar en el último lugar. Y esto habla de que la estructura de los datos dinámicos puede ir hacia el alza o puede ir hacia la baja. Esto depende de qué, pues de las condiciones de la publicación, las condiciones de el compartir o el retuitear o el volver a publicar y la opinión que hoy generan los youtuberos o los tiktokeros, ¿no? Y aquí pues se generan lo que nosotros conocemos las listas. Luego vendrían lo que nosotros conocemos como los archivos, ¿no? Que ya esto ya es una parte administrativa que normalmente pues las empresas hacen, que va a hacer que nosotros hagamos colecciones de datos almacenadas en dispositivos de almacenamiento, ¿no? Que hoy normalmente o son de dos, o son externos, ¿no? A través de nuestros discos duros externos, ¿no? De hasta 5 gigabytes, si no me equivoco, ¿no? Sí, y para lo normal, o en su defecto poder rentar espacios en la nube donde pues, los datos van a estar seguros y donde pues, van a estar encriptados y vamos a tener que pagar una renta por tenerlos ahí guardados. Aquí pues obviamente ya dependerá de las características, consideraciones, usos y aplicaciones que tienen los archivos que nosotros vamos a manejar o los listados que nosotros vamos a manejar o cómo se fue desarrollando la lista y el archivo. Y aquí lo único que va a suceder es que, bueno, pues estamos sujetos a la interpretación de los especialistas, porque son gente muy especialista para analizar los datos y del potencial económico que nosotros tengamos para, ya sea guardarnos o nosotros por la cuenta, ¿no? En almacenajes especiales dentro de la industria o dentro de nuestra empresa, o en su defecto, mandarlos a la nube y que ahí que se queden considerando como costos fijos la renta de esa nube. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues nosotros ya tendremos que determinar cómo guardamos esos datos. Y finalmente, esos archivos van a crear lo que nosotros conocemos como la base de datos, que son un grupo de conjuntos organizados de datos que se pueden consultar y modificar, ¿no? Antes, y aquí es tremendo, ¿no? Antes teníamos bases de datos de 10,000, de 20,000 usuarios, que eran bases de datos realmente muy, muy poderosas, y hoy tenemos bases de datos a partir de 100,000, ¿no? O sea, nada más imagínense la cantidad de trabajo que se puede hacer con esos datos, ¿no? Y estas bases de datos normalmente se están actualizando continuamente. ¿Para qué? Para entender la perspectiva, la interpretación, para conocer hacia dónde se dirige el consumo, hacia dónde se dirige cierta parte del consumo, esto es su clasificación, ¿no? Por la zona geográfica, por la ubicación económica, por el género, por la capacidad de distribución laboral, etc. Entonces ahí sí tenemos una base importante que tendríamos que analizar. Y bueno, pues le vamos a dejar hasta aquí, para no entrar en más detalles, y vamos a iniciar nuestro próximo video con lo que nosotros conocemos como las hojas de trabajo. Por su atención, la verdad, mil gracias y espero que los datos o los comentarios expresados aquí les sirvan y les ayuden muchísimo en pues el desarrollo de la materia. Por su atención, mil gracias y esperemos verlos en la clase Zoom. Hasta luego.